Bienvenidos nuevamente a Desde China, el podcast de la Asociación de la Amistad Colombo-China. Hoy tenemos como invitado a Fernando Muñoz, un empresario colombiano que vive en China hace 20 años y que ha hecho una labor fundamental para dar a conocer ese país, China, en el mundo, países hispanohablantes que a veces tienen información de China por los filtros de los medios occidentales, que suelen tener prejuicios con respecto a lo que pasa en uno de los países más importantes, más grandes y que seguramente van a ser protagonistas, ya lo son de hecho, de los futuros que vemos en distintos escenarios mundiales. Fernando tiene varias plataformas de información, de análisis sobre China y acaba de obtener una residencia permanente, algo que han logrado muy pocos extranjeros. Fernando, gracias por aceptar la invitación a Desde China, el podcast desde la Asociación de la Amistad Colombo-China. Hola, gracias por estar acá. Muchas gracias, Jorge, y encantado. Y bueno, ojalá podamos compartir información que sea de interés y que abra la mente de muchos colombianos con respecto a China. Es cierto, Fernando, ¿desde qué ciudad de China nos contesta? Yo llevo viviendo en la ciudad de Dongguan, que es en la provincia de Guangdong o Cantón. La gente Sí. probablemente que comercia con China lo conoce como la Feria de Cantón, que es la provincia fronteriza con Hong Kong, el territorio probablemente más conocido al sur de China. Claro. Entonces, sí, en Dongguan. ¿Y cómo llegó primero a China? Usted vivía en Colombia, se educó aquí, y en qué momento decide irse a China hace 20 años, cuando el turismo, particularmente para ir a vivir a China, no era tan frecuente como puede ser hoy en día. ¿Cómo da ese paso? ¿Cómo se conecta con ese país? Bueno, yo llevaba trabajando como profesor de idiomas algunos años, unos Ujú. 5 o 6 años en Colombia, pero siempre he trabajado con personas que hablaban español. En Estados Unidos trabajé un tiempo corto con inmigrantes centroamericanos. Luego volví a Colombia y empecé una empresa de idiomas y a la edad de los 27 años decidí darme un reto de venir a un sitio donde la gente no hablara español, donde yo no le entendiera a los estudiantes. Mi objetivo era venir bien fuera a Japón, a China o a Tailandia. En Japón, por tu pasaporte no te dan trabajo. En Tailandia, el estilo de vida era muy interesante, pero lastimosamente los ingresos eran muy bajos. Y en China había una explosión en la demanda de profesores de idiomas. Entonces decidí venirme a China a ensayar. Conseguí un trabajo en una universidad, la Universidad de Xi'an, y bueno, aterricé en Shanghai y fue un periplo interesante porque no fue tan recto como lo había planeado desde un principio. En Ah. los primeros 6 meses recorrí 6 ciudades hasta que llegué a la ciudad de Dongguan y aquí fue donde decidí quedarme por diferentes razones. Básicamente una ciudad pequeña con muchísima visión, con muchísima proyección. Entonces decidí darle la oportunidad y darme a mí mismo la oportunidad de quedarme aquí en la ciudad. Pero entonces, Fernando, si entiendo bien, cuando usted decide darse esa oportunidad y llegar a un lugar en el que el idioma fuera distinto, muy distinto al que nosotros tenemos, pues por obvias razones, usted entonces chino no hablaba. No, para nada, para nada. La idea era esa, exactamente. Cuando tú estás enseñando un idioma, el reto es lograr explicarle a las personas los conceptos, las diferencias, el vocabulario, el uso de una forma didáctica, de una forma en que no tengas que utilizar el idioma materno, el idioma local del estudiante. Ese era prácticamente el reto y es lo que le sucede a muchas de las personas que son de am, países nativos como los Estados Unidos, Australia o Inglaterra, que se van a enseñar a otros países. Ellos no hablan el idioma. Yo como colombiano, inglés era mi tercera lengua, francés era mi segunda, Sí. quería ese reto. Fernando, y uno cuando comienza no temprano en la vida, porque usted debía tener cuando comienza 27. este periplo, claro, 27 años, ya uno tiene pues formado eso que usted dice, una primera lengua, la lengua materna, una segunda lengua, una tercera lengua, que todas comparten un abecedario común, que tienen unas ciertas características que, pues, Ujú. que son más parecidas a aprender un idioma completamente distinto. ¿Cuánto tiempo tardó en ser fluido en chino? Alguna vez alguien me dijo, yo aprendí que hable chino el día que pude pelear con un taxista en chino.
Ese fue el día que entendí que yo ya lo hablaba. No, yo creo que yo todavía fluido no soy. Es una cuestión de vocabulario. Es decir, uno de los inconvenientes es que la mayoría de la gente que viene aquí a aprender chino lo Ujú. hace directamente en una universidad. Yo nunca tuve Sí, ese privilegio, nunca tuve esa posibilidad porque estaba ocupando desarrollando mis negocios. Entonces no tenía el tiempo de irme a hacer una universidad. Yo aprendí simple y llanamente por contacto, por contacto con los clientes y con la gente y por lo que venía captando. Entonces, yo hoy en día puedo discutirte de cualquier cosa, pero hay vocabularios y palabras y cosas que la gente dice que no sé lo que es. Por ejemplo, si yo voy a hacer una entrevista en medios chinos, ujú. yo no la hago en chino porque me da oso Ajá. quedarme varado con una palabra que Pero, no sepa o que no entienda. pero si el colega mío le está haciendo la entrevista en chino, usted le entiende todo lo que le está preguntando esa persona, generalmente. Depende de lo que estemos hablando también. Ajá, Em, Hay temas en los cuales el vocabulario realmente es ajeno, claro. pero temas normales, comunes, de los que trato yo de a diario, no hay ningún problema. Yo diría que el 85, el 90% lo comprendo. Am, y a la hora de expresarme, pues uno empieza a desarrollar habilidades de explicar aquello que no sabe. Entonces, si no sé cómo decir una llanta, entonces digo, hey, la parte circular del coche del cual tiene cuatro. Ajá. Oh, la llanta, sí. Entonces, si uno no se vara, sino que termina explicando aquello que no puede decir, pero Claro. para ocasiones más formales sí es un poco engorroso, un poco embarazoso. Bueno, entonces, Fernando, nosotros entendemos que usted tiene, yo lo decía en la introducción, unas plataformas de información. De hecho, hoy, mientras estamos conversando los dos, usted tiene en su fondo de pantalla una palabra en inglés, una frase en inglés, Fighting Media Disinformation, y al lado www.mediawithoutmeans.org. ¿Qué Ujú. exactamente es eso y qué plataformas son esas? Bueno, yo trabajo básicamente en YouTube y Twitter. Ujú. Tengo en esencia cuatro canales, pero comencé con uno que se llamaba China Teacher. La idea era hablarle a la gente sobre cómo venir a China a trabajar como profesor. Ajá. Luego expandí un poco más el tema, eso fue en el 2017, sobre cómo enseñar inglés en general, algunas técnicas y metodología. Pero hacia el 2017-18 comenzaron a cambiar las cosas porque en las redes sociales empecé a ver muchas mentiras con respecto a China. Entonces empecé como a decir, hey, esto no es así, esto no es verdad, esta es la realidad. Y poco a poco me fui metiendo, encaminando en esa ruta de corregir la información de lo que se estaba diciendo sobre China. Esto llegó básicamente a un punto clave hacia el 2019, cuando se presentaron las protestas en Hong Kong. Ese fue un momento que totalmente cambió el enfoque que yo le estaba dando a mis redes sociales. Am, en esa época comencé entonces mi segundo canal, que se llama Fernando Muñoz o China para ti. Y en el 2022 comencé un canal de viaje que en inglés se llama Are We There Yet? O ya llegamos o hemos Ya llegado. estamos ahí. Ujú. Exacto. Lastimosamente, el tipo de contenido que yo hago en inglés, en mi canal Fernando Muñoz en inglés, es un contenido que no le gusta mucho al algoritmo de YouTube o de Twitter. Entonces, suprimen el contenido de una forma que está llegando a puntos realmente decepcionantes. Yo tengo cerca de 42.000 seguidores y tengo videos con menos de 1.000 visualizaciones. No tiene sentido, no tiene explicación. Entonces, hace más o menos un mes hice un zigzag y decidí crear mi propio sitio en la red que se llama mediawithoutmeans.org, o en español también es un sitio espejo, Ujú. mediosinmedios.org. También los llevo al mismo sitio donde estoy poniendo mis videos, y generé también un canal de YouTube nuevo y un Twitter nuevo llamado Media Without Means, Media Without Pero Means, básicamente.
Pero Fernando, por ejemplo, yo claramente del algoritmo de las plataformas occidentales se ha hablado mucho durante mucho tiempo. Incluso dentro de las elecciones en Estados Unidos, la derecha decía que la izquierda eh, ocultaba ciertos contenidos, la izquierda hacía lo mismo con la derecha, eran acusaciones que iban y venían. Luego Elon Musk ha tomado la decisión de apoyar al presidente Trump y ahí pues, se ha generado también otro debate adicional. Pero alguien podría decirle, Fernando, pero en China también prohíben muchos medios occidentales. De hecho, si usted no tiene una VPN, usted no puede ingresar a Google o a Twitter o a YouTube o a Facebook, ni siquiera a WhatsApp en China. ¿No es eso un poco lo mismo? ¿No será que es un poco de lado y lado? Bueno, la palabra prohibir es interesante porque no es tan prohibida la operación, simplemente hay unas leyes a las cuales estas redes sociales deciden no someterse. Sí, Entonces ellos escogen no operar aquí. Pienso que el lenguaje es importante. sí, No están prohibidas, simple y llanamente deciden no operar aquí. Para poder acceder por fuera de este marco legal chino, utilizas la VPN. sí, Que importante explicarle a la gente que no es algo ilegal. Utilizar una VPN en China no es ilegal. No hay ah, ningún escrito en que lo el prohíba. Código Penal chino que lo Ujú, prohíba o que mencione siquiera VPNs. Entonces, sí, eso es clave de aclarar a la gente que le gusta pasar este tipo de información falsa en redes sociales y demás. Entonces, yo pienso que lo que sucede es, en China el manejo es diferente. En China el manejo es mantener la armonía. El problema con lo que sucede en términos de desinformación en los Estados Unidos es lo contradictoria que es la información. Es ujú, decir, hablemos de COVID, por ejemplo. Cuando esta cadena te dice, hey, las mascarillas son obligatorias y la otra te dice, no, las mascarillas no funcionan. ¿En qué termina la población? ¿En qué termina la audiencia? En simple y llanamente seguir sus instintos. sí, No sí. sabes cuál es la verdad. Te, te, te niega la posibilidad de Sí. saber cuál es la verdad. No, es evidente que Es los hechos han perdido mucho valor, ¿no? exacto. Entonces, Sí. cuando tú vienes a China, en China no se permite, la libertad de expresión está definida por no no dañar la armonía del país, no afectar la armonía del país, no Ujú, afectar la sociedad. Por ejemplo, te doy un ejemplo reciente en los Olímpicos de París. sí, Se enfrentaron dos atletas chinos en la final de un deporte y una persona china empezó a poner en las redes sociales chinas am, comentarios que afectaban la personalidad, que afectaban la imagen del chino que ganó, porque ella estaba apoyando al oponente. Ese tipo de publicaciones fueron detenidas, la persona fue llevada a la policía y se habló con ellos y le dije, ustedes no pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque no es justo afectar la fanaticada de cualquiera de los dos jugadores porque una persona tenía intereses invertidos en algún lado. Entonces, es ese concepto. Aquí la armonía es lo más importante con respecto a las redes sociales. sí. Un aspecto importantísimo que cuando hablábamos de Lula tratando de eh, sacar a ex de Brasil, yo hablaba de eso en uno de mis videos. Aquí no hay anonimato en línea. Si tú quieres tener una red social, debes vincularlo con tu número de teléfono y con tu pasaporte. Entonces, existe un elemento de no me puedo esconder detrás de un teclado. Sí, Lo que yo vaya a decir, lo debo enfrentar en claro. cualquier momento Me hago ante la responsable. ley o ante la Ujú. sociedad. Exacto. Mm, Es algo que la gente dice, ah, eso es falta de libertad. Bueno, pero te crea una sociedad estable, una sociedad sí. segura, una sociedad Y armoniosa. ¿Sí? Fernando, una de las cosas que obviamente yo soy consciente de que eso es así, es además un poco la razón también para hacer este podcast con la Asociación de la Amistad Colombo-China, y es que sí hay mucha información que circula que parece no tener ningún tipo de verificación.
Y hay también algunos medios occidentales que tienen una cierta mirada y que defienden, digamos, entre comillas, unos ciertos valores democráticos, que tienen corresponsales en China, que pueden operar estando en China, que escriben artículos estando en China. Yo no siempre leo informaciones que sean negativas. Ahora voy a conversar, te quiero preguntar de algo que leí recientemente sobre el presidente Xi, a diferencia de los presidentes norteamericanos, pero un poco más adelante. ¿Te parece Ujú. que en general los medios grandes occidentales todos caen en lo mismo o crees también que hay medios occidentales grandes que hacen bien el trabajo? Am, es una cuestión de porcentajes, por decirlo así. La gran mayoría y con mucha frecuencia distorsionan el reportaje con respecto a China. Es cuestión de lenguaje, es cuestión de estadísticas, es cuestión de mala interpretación de políticas y nadie queda libre de este tipo de problemas. El asunto, por ejemplo, con el incidente que sucedió en Zhuhai hace unos 10 o 15 días, donde un coche atropelló a 35 personas y básicamente las mató. Am, la cadena BBC envió un reportero, Stephen McDonald, y este reportero decidió involucrar al Partido Comunista de China en este embrollo. Hubo un ciudadano que se vino a decirle, hey, ustedes, ¿por qué están filmando aquí? No filmen aquí. Eh, y en ese momento, este periodista dice, esta gente obviamente está organizada por el partido, sin evidencia alguna, sin prueba alguna de que esta persona es un miembro del Partido Comunista. O sea, que estaba recibiendo Un una ci- orden, digamos. Ujú, No, un ciudadano civil ujú, normal sí, diciéndole a la persona, hey, no filme aquí. ¿Quién era esa persona? Podía ser de pronto un familiar, podría sí, ser una sí, persona sí. que tenía alguien que había fallecido esa misma noche y que no quería. Existe también el problema que llamamos aquí entre los creadores de contenido en China, white people with cameras, personas blancas con cámaras. Eh, hay una falta de confianza en cómo los medios extranjeros reportan a China. Se les Ujú, muestra algo y ellos lo tergiversan. Por ejemplo, todos han visto eh, la típica escena del policía chino con la cámara, ¿sí? Con la mano enfrente de la cámara. sí. Simple y llanamente es un policía haciendo respetar algunas de las leyes de China, pero eso se utiliza para presentar a China en una mala luz. Am, en los Olímpicos de invierno había un reportero danés reportando en medio de la calle y alguien vino y le dijo, hey, usted no puede filmar aquí. Y entonces usted muévase allí, muévase allí. Y en ese momento en que se da ese altercado, por decir así, ese empuje y, ¿sí? El reportero danés tiene la sonrisa más grande que te puedas imaginar, porque ese es el money shot, esa es la toma que estaban buscando, esa confrontación, esa oportunidad de mostrar a China en una forma negativa. Ujú. Y los ejemplos son tantos, los ejemplos son muchísimos, los que han venido generando esa falta de confianza en los medios extranjeros, en su reportaje. La inundación es del 2021 en Zhengzhou, la capital de la provincia de Henan. Un diluvio impresionante, unas inundaciones impresionantes y el metro se inundó. 12 personas fallecieron después de horas y horas y horas de esfuerzos tratando de rescatar a la gente. Un reportero de la BBC, Robin Brandt, se para enfrente de la estación y dice que 12 personas fueron dejadas atrás. O sea, estás negando el esfuerzo de todos los equipos de rescate, estás insultando el trabajo y el sacrificio de lo que están haciendo. Entonces, obviamente genera una respuesta de los chinos ante ese tipo de Y, reportajes. Um, y China, ¿qué hace para contrarrestar?
ese tipo de informaciones o ese tipo de sesgos que puede haber en algunos medios en Occidente? La pregunta interesante, Jorge, es cómo logra esta gente salir de estos sitios sin un arresto Ujú. y con sus memorias en sus tarjetas O sea, intactas. esos dos periodistas de la BBC que me contabas ahora en distintos lugares siguen ejerciendo sus labores desde allí, son Siguen corresponsales. ejerciendo Ujú. y salieron con sus tarjetas, con sus memorias, las pusieron en sus computadores y enviaron su reportaje, porque existe la libertad de reportaje. Es decir, no se, el gobierno les permite, no es un gobierno autoritario. Si fuera un gobierno autoritario, esta gente estaría o en prisión o les quitarían las tarjetas, ¿correcto? Pero no, el hecho de que se esté reportando quiere decir que tienen ese derecho, tienen esa protección. Am, Ahora, a nivel de la gente no es tan cortés. La gente tiene esa predisposición. Incluso uno como creador de contenido, cuando yo veo un lugar, después de viajar por 230 ciudades en los últimos 2 años y medio, y saco mi cámara, ellos no saben quién soy yo. Ellos no saben qué estoy haciendo, qué estoy filmando y para qué medio estoy trabajando. Existe esa animosidad, existe esa mirada de desconfianza. Hasta cuando tú empiezas a hablar con la gente, le dices quién eres, qué haces, bueno, ok, bajan la guarda. Pero, pero existe esa tensión. La gente está Me, cansada de que presenten a China en una forma injusta y, me, y me, que me no es. decí- me decía Fernando, según entendí en esa respuesta, que en los últimos años ha estado en más de 260 ciudades 250 más o menos, sí. y China debe tener Sí, 600. eh, m- creo que unas 500. No, yo Increíble. recorrí Ajá. todo el país a excepción de la región autónoma de Xinjiang, Sí. que el nombre en inglés se le conoce como Tibet. Allí no fui porque no puedo conducir mi coche en esa región, pero algún día iré. Ajá. Pero sí, Maravilla. fui a todas las provincias y a todos los territorios continentales de China, 230 ciudades, más de 115.000 kilómetros, Ujú. en un coche eléctrico, Como en un muchos en coche China. eléctrico. Sí, Sí, no, pero lo que es importante tener en cuenta es qué te dice esto de la infraestructura de China. sí, Por sí. cualquier lugar que tú Encuentras. vayas en China, encuentras cómo cargar. Sí. Y bueno, mi coche es de una marca, no vamos a decir la marca, pero es una marca que tiene un servicio de cambio de batería. Yo puedo cambiar mi batería y entregar una batería vacía y recibir una batería con 95% de carga en menos de 3 minutos. Y es un Sí, tiene unas sistema. cosas, es un país tremendo. Fernando, te decía ahora que quería que habláramos de algo que vi en los medios esta semana. De hecho, en otro podcast en el que trabajo hablamos del tema. Aquí en Ujú. América Latina, en el Perú, se está haciendo el puerto de Chancay. Y el puerto Yes, de sí. Chancay tiene un importante apoyo del gobierno chino con empresas chinas que están viniendo acá a hacer lo que saben hacer para construir ese puerto que los peruanos esperan sea el puerto más grande del mundo o uno de los más grandes de América Latina, al menos. Y decía una cosa que es tremenda, el reportero del Financial Times, que después vimos, y era verdad, el presidente Xi ha visitado América Latina más veces que los últimos tres presidentes norteamericanos, queriendo decir que Estados Unidos parece haber un poco abandonado a la región de América Latina, no la considera tan importante, mientras que en cambio el gobierno chino y el presidente Xi han entendido que la región es importantísima. Y ese dato me pareció tremendo, que el presidente Xi ha visitado tres veces más que los últimos tres presidentes estadounidenses la región de América Latina. Es importante y es un giro que se ve. Ujú. Hay un pivot hacia Latinoamérica aquí en China, definitivamente. Uno lo siente. Es una de las razones por las que yo he decidido empezar a crear contenido en español, Claro. porque hay un vacío informativo y hay un giro y una atención importante hacia Latinoamérica, desde Argentina hasta México. Am, Vemos cómo las fábricas y los empresarios chinos están entrando
en países como México, por ejemplo, Ujú. con empresas como BYD, que ya tiene una fábrica allí. En Em, Colombia, BYD ha vendido muy bien. Build Your sí, pero Dreams. la fábrica en México, Ah, ellos están eh, haciendo carros ya en México. exacto, Ya, perfecto. ya. La Ajá, idea es, si Estados Unidos les permite vender carros en Estados Unidos, perfecto. Y si no, la fábrica es de ahí para abajo, ajá, para suministrar vehículos de ahí para abajo. Se beneficia a México, se beneficia a China y se beneficia a América Latina. sí. Es definitivamente un enfoque real que se ve. Lo veo yo porque yo trabajo mucho con medios estatales, Ujú. en proyectos aquí y allá. Yo no soy empleado, simplemente me llaman para una entrevista o a algún tour mediático, en fin. Eh, y hay mucho interés en Latinoamérica, hay mucho interés en Colombia, por ejemplo. Hay un Eh, proyecto en este momento que se está hablando de ir a visitar 3 países para hablar de cuáles son las proyecciones a futuro en la relación China, México, Brasil y Colombia. claro, claro. Sobre eso que le preguntaba del puerto de Chancay en el Perú, yo creo que esto tiene mucho que ver con la idea que tiene el presidente Xi de la iniciativa de la Franja y de la Ruta, que por supuesto incluye, pues, fundamentalmente América Latina. ¿Por qué no explicamos eso en qué consiste, Fernando, y por qué nos debería interesar? Bueno, la Franja y la Ruta es básicamente un proyecto de construcción de infraestructura y de conexión de comercio. Ujú. Es la idea, es como reconstruir la antigua ruta de la seda. Entonces, sales de China y te vas por toda Asia Central, llegas al Asia Occidental y te conectas con Europa. También te conectas con África y por vía marítima pues estás llegando a países en el continente americano. Son proyectos de desarrollo impresionantes. Ya hay 155 países que tienen acuerdos firmados en Ujú. esta franja, en este proyecto. Tienen proyectos con la franja y la ruta. Colombia ha firmado algunos um, memorandums of understanding, algunos acuerdos Entendimiento. de entendimiento Sí, con intenciones de vincularse, con intenciones de hacer proyectos. Indonesia, por ejemplo, es uno de los países con el crecimiento del PIB más alto en el mundo hoy ujú, en día sí, y es el país que ha recibido más inversión de parte de la Franja sí, y la Ruta. Lo que hacen es desarrollar la infraestructura para que estos países puedan conectarse con eh, con este cinturón comercial que parte de cualquiera de los extremos y pasa por China. sí. Am, China está intentando desarrollar economías por todo el mundo. En África, por ejemplo, hay una población altamente joven, hay una alta población de jóvenes, que es uno de los inconvenientes un poco más grandes de De China, China, su sí. población envejeciendo. Por eso tienen tanta automatización, por eso tienen tantos robots, tanto inteligencia artificial, porque están anticipándose a ese futuro. Entonces, conectar todas las regiones del mundo a través del comercio y de infraestructura es lo que ellos quieren. China entiende que al ser más ricos los países en desarrollo, más consumirán de productos chinos. Ujú. Y los productos chinos a futuro ya no serán maquila. China ya dejó atrás la historia de la maquila como su fuente de ingresos. Hoy en día es tecnología de punta. Y esa maquila se ha exportado a otros de esos países en desarrollo. Vietnam, Laos, Tailandia, Camboya. Ustedes hagan los zapatos, ustedes hagan los moldes de plástico. Ustedes desarrollen su economía con estos productos que nosotros estamos haciendo las cosas de mayor margen eh, de rentabilidad y mayor margen de beneficio. De ganancia. Ujú. Entonces, ese es el plan de China, generar mayores consumidores alrededor del mundo. Todo el mundo conoce el proyecto de alivio de pobreza, que es quizás una de las más importantes acontecimientos o sucesos en la historia de la humanidad. 800 millones de personas
algunos dicen 600 millones de personas que han salido de la pobreza absoluta. Eso es Ujú. increíble. Cuando tú piensas en la franja y la ruta, piensa en alivio de pobreza a nivel global, a nivel del sur global. Ese es el proyecto. Darle el poder a todos estos países de desarrollar sus economías y poder comerciar libremente, porque ese es otro de los aspectos de la franja y la ruta, lograr eliminar tarifas con los países del sur global. Hoy en día China comercia más con los países en desarrollo que con los países desarrollados. Sí, Esa es una cifra interesantísimo. y un punto interesante de esta coyuntura en la que nos encontramos hoy en día. Para empezar a cerrar esta conversación, Fernando, y agradeciendo este tiempo que nos dedicas para explicarnos este tipo de cosas y para hacer claridad sobre tantas otras, yo tengo dos preguntas finales. Dime. Eh, ¿Qué tanto? Yo supongo que la respuesta yo medio la conozco porque a mí me ha pasado las dos veces que he estado en China y es que deja de ir uno un tiempo no muy largo y cuando vuelve las cosas han cambiado mucho. Hace 20 años, ¿qué tan distinto era el país al que usted llegó, al que usted ve ahora cuando sale por su puerta de la casa en la ciudad en la que vive? Yo te hablaría de tres cosas. Una, la infraestructura. Ujú. China cuenta hoy con más de 180.000 kilómetros de autopistas, muchas de ellas elevadas, Sí, más de 1 millón de puentes y túneles, innumerables ciudades, todas con su metro, con su subway, 45.000 kilómetros de tren de alta velocidad, sí, es la un red más grande proyecto del mundo. un proyecto que comenzó en el 2015. Sí, sí, impresionante. En el Eso es 2015. impresionante. Es impresionante, sí. Entonces, los aeropuertos más grandes del mundo, puertos, 5G, conectividad. Hoy en día la infraestructura es a uno de los niveles más altos del mundo. El segundo aspecto, el medio ambiente, Ujú. ¿sí? El modelo de desarrollo en un principio era, bueno, sacrificamos un poco el medio ambiente por lograr desarrollar el país. Pero desde el 2008-2010, aquí en mi ciudad, que era la fábrica del mundo, Dongguan, um, se dio un cambio y se dijo, bueno, vamos a dejar la producción de eh, productos que eran de trabajo intensivo y vamos a hacerlo conocimiento intensivo. Cambiaron de labor intensive a knowledge intensive. Ujú. Viene toda la tecnología de punta, viene Huawei y se instala en mi ciudad. Sí. Esa visión de las ciudades es impresionante. El deseo de cambiar la flota automotriz a Ujú. coches eléctricos es simplemente un mandato. El gobierno dice, a tal fecha, todos los taxis del país Tienen que ser serán eléctricos. eléctricos Ujú. y empecemos a prepararnos. Llega la fecha y se crea la demanda y la oferta de cargadores. ¿Qué sucede cuando tomas ese mandato, esa decisión que les cuesta un platal? Claro. Pero ¿qué sucede? Ya los individuos privados dicen, hey, pero entonces ya tenemos una red de carga. Ah, yo puedo comprar mi coche eléctrico. Ujú. Entonces incentivas a los compradores privados a moverse y cambiarse, aparte de subsidios también que ofrecen, a una flotilla eléctrica. Y hoy en día tienes millones y millones de coches eléctricos. Todos estos cambios, todas esas decisiones, esa visión de cambiar el tipo de industria del país a una industria de tecnología de alta, cambia el medio ambiente. Mi ciudad era una ciudad donde había muy pocos días de cielos azules. Ahora, Hoy abro la puerta y cielos sí. azules por todos lados. Y es muy común por toda China. Y la tercera cosa es la creación de la clase media más grande del mundo. Y Ujú. es un proyecto de 40, 50 años. Es increíble la cantidad de gente y el consumo de esta clase media y la importancia que tiene para todas las empresas alrededor del mundo. Todo el Sí. mundo quiere entrar al mercado chino. Sí, eso es indudable. Y finalmente, Fernando, la última es esta. ¿Hay algún tipo
percepción que tenga, supongo que se refiere más esta pregunta a la dirigencia china, a los altos estamentos del gobierno, a los académicos, a la gente que está haciendo conocimiento sobre Colombia. Colombia es un país que ha ganado algo de importancia o nos ha faltado un poquito de gestión desde acá para que nos conozcan más también. Nos falta muchísimo, muchísimo trabajo. Es decir, en el 2019, antes de la pandemia, 139 millones de chinos salieron del país y 139 millones volvieron a entrar. ¿Cuántos de ellos fueron a Colombia? Sí, muy Muy pocos, pocos. probablemente, No, sí. no somos un destino con alguna primacía en la mente del turista chino. A nivel de negocios, sí, hay muchos que van a Colombia y hacen negocios en Colombia, pero a nivel de turismo nos hace mucha falta. Eh, Pienso que también el aspecto de la seguridad es importante, Ujú. porque eso es algo que queda en la mente de los chinos, nuestra historia, que no es tan sencilla. Sí, sí, Am, pero a nivel de planes turísticos, de proyectos turísticos, de destinos, es mucho el trabajo que hay por hacer. Películas como Encanto, por ejemplo, pegaron muy fuerte aquí en China, les gustó ujú, muchísimo. La gente siempre te hablaba a ti de, me encanta eso, me encanta la música, me encanta. Perfecto, pero ¿cuántos están tomando la decisión de ir? sí, Es difícil saber. ¿Qué más se puede hacer? Ofrecer de pronto facilidades como las visas. Es algo que China está haciendo. China está ofreciendo entrada a China libre de visa. Se acaban de adicionar 9 países. Llevamos en 38 países que pueden venir a China sin necesidad de visa por 30 días. Colombia todavía no está en esa lista, pero es este tipo de intercambios y de acuerdos que pueden llamar la atención de un turista chino a ir a Colombia. Facilidades de ese tipo. sí, También acceso a nivel am, de rutas de viaje, por ejemplo. claro. Viajar por Europa, viajar por Estados Unidos no siempre es lo más conveniente. Abrir oportunidades como México, abrir oportunidades como, sí, rutas Chile ahora, alternativas. Perú. Ujú. Bueno, pues Fernando, de verdad ha sido un gusto muy, muy interesante conocer no solamente la plataforma que tienes en español con información de China de primera mano, sino también pues felicitarte por eso que has logrado allí, porque en efecto no es fácil posicionarse en un idioma distinto viniendo de un país que no es un país fundamental para ellos, pero que poco a poco, como decías y explicabas, América Latina ha ido ganando importancia también para China y me parece que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y yo siempre le digo a la gente, así sea una vez en la vida, porque es costoso, es lejos, sobre todo llegar allá, ya estando allá, China no es un país costoso. Realmente, si uno sabe viajar, es un país en el que hay de todo para todos, pero si uno se Ujú. puede dar la oportunidad en la vida de ir a conocer ese país, así sea un par de ciudades, ir a Shanghai, a Beijing o lo que sea, vale mucho la pena. Es un país muy impresionante. Yo con frecuencia digo que ese país es en muchos sentidos el futuro. Fernando, gracias. Jorge, muchas gracias a ti. Que estés bien. Chao. Un saludo a todos los Chao, chao. oyentes de Desde China y es un gusto haber estado con ustedes.